Y aquí estamos recorriendo Misiones, recorriendo una parte histórica muy interesante, y así es como hemos llegado a las ruinas jesuíticas guaraní de Santa Ana. Está muy cerca de la ciudad, hicimos una caminata para llegar aproximadamente de 2,5 kilómetros, y acá nos encontramos en lo que sería el ingreso a este predio histórico, donde vamos a recorrer las ruinas de Santa Ana. Hoy se conservan 37 hectáreas y se despejó desde el estacionamiento hasta detrás de la iglesia. A ambos lados estaban las casas que vimos en la maqueta. Esta fue la entrada original, por eso los edificios se construyeron justamente al frente para recuperar esa perspectiva que es la vista de la iglesia. Al entrar a un pueblo jesuítico eso sucede siempre, lo primero que se ve es la iglesia al fondo. En el centro está la plaza. El tema de los cementerios que vos nos mostrabas, acá se lo siguió usando encima de la del antiguo, exactamente. Esto es algo muy curioso y sucedió solamente acá. Por eso también es una gran particularidad para Santa Ana. Resulta ser que cuando llegaron estas 60 familias de colonos inmigrantes, se asentaron en esta zona y no tenían sacerdote. Resulta ser que dentro de la costumbre cristiana el cuerpo debe estar sepultado en un lugar previamente santificado. Entonces reconocieron que ya era un cementerio antiguamente, por lo tanto era un lugar ya santificado, ya era el campo santo de la época jesuítica. Y decidieron reutilizarlo porque era quizás preferible sepultar a sus familias dentro de este antiguo cementerio y no en cualquier otro lugar de la selva, que donde el alma quedaría protegida de lo espiritual, ¿no? Y se transformó en una costumbre que duró casi 100 años, desde 1883 que se creó la colonia hasta 1980. Y a partir de ahí deja de funcionar porque fue una exigencia de la UNESCO para que esto pueda ser patrimonio mundial. O sea que los restos actuales continúan, no se movieron. ¿sí? O sea que están visitando un sitio histórico, social, cultural, patrimonio de la humanidad, y está protegido el entorno, no se puede edificar nada, ¿sí? Son 37 hectáreas de monte nativo. Esto era una capilla, siempre tenían 2 capillitas frente a la plaza. El material que cayó no se toca, permanece abajo. Las capillas eran como pequeños oratorios. La iglesia era el edificio más imponente y ocupaba un lugar central y obviamente era el edificio más importante. Bien, estamos ya en la plaza, ¿no? Sería el centro de la misión, como el eje ordenador de todo el espacio. Alrededor estaban las viviendas de los guaraníes. Hacia el lado izquierdo se encontraba el cabildo. Es una pequeña diferencia con San Ignacio. El cabildo en San Ignacio se encuentra a la derecha. Actualmente se lo puede ver porque como se restaura el sitio está montado. Acá quedan restos, los cimientos de los muros, podríamos decir, de ese edificio. Delante nuestro la iglesia, hay escalinatas delante de la iglesia que no hay en San Ignacio, allá estaría en el mismo nivel. A la derecha el cementerio reutilizado por habitantes locales y a la izquierda de la iglesia el claustro, conocido así también como un patio privado. Ahí estaba el colegio y la residencia de los sacerdotes jesuitas. Eran 2 o 3 nada más. Bueno, lo interesante del cabildo de que tenía un cargo electivo y renovable anualmente. Y esto queda los caciques. Exactamente, y esto queda destruido recién en 1817. O sea que al momento que se estaba declarando la independencia en Tucumán, acá vivían guaraníes todavía. Y resulta ser que un grupo de estas misiones jesuíticas son las que se van a adherir a la causa de Mayo al momento de la revolución. Con la revolución de Mayo se agrava el conflicto con Asunción. Paraguay es el primero que se independiza, pero antes de eso fue la campaña de Belgrano al Paraguay. Es decir que pasó acá por Candelaria, ¿no? Por Misiones, con muchos guaraníes también, formando parte de esa campaña. Luego ya Belgrano retira sus tropas, pero deja custodiando la costa del río Paraná con ejércitos paraguayos. Portugal había corrido la frontera en 1801 hasta el río Uruguay. Entonces estos pueblos van a quedar separados luego ya cuando los países se independizan. 8 en Paraguay, 15 en Argentina y 7 en Brasil. Y este personaje que nos comentabas que es guaraní. Andresito por su estatura, ¿no? Era conocido como Andresito porque era de baja estatura.
Bueno, de hecho los guaraníes siempre se caracterizaron por tener una estatura más baja, ¿no? Pero nació en San Borja, actualmente Brasil. Había como una pequeña, ¿cómo se diría? No se sabía exactamente si era Santo Tomé o San Borja. Luego muchos consensuaron en que podría ser más bien San Borja el lugar de nacimiento. Él quedó huérfano de niño y luego probablemente acompañando a algunos mayores a arrear el ganado de la banda oriental del Uruguay, entra en contacto con José Gervasio Artigas. Por eso era conocido también como Andresito Artigas o Andrés Guacurarí, y en muchos casos él mismo firmaba Andrés Guacurarí y Artigas. Se dice que fue hijo adoptivo de José Gervasio Artigas y bueno, también abrazó la idea federalista y acá va a ser el lugarteniente de Artigas. Artigas le encomienda recuperar los pueblos ocupados por los paraguayos, que son desde Candelaria hasta Corpus, 5 misiones que hoy están en nuestra provincia, y se dirige a luchar contra los portugueses, podríamos decir, ¿no? Con el objetivo de recuperar los 7 pueblos que quedaron en ese territorio cuando Portugal corrió la frontera hasta el río Uruguay. No lo pudo hacer, pero quizás como ese intento de recuperar los pueblos y la defensa territorial en esta zona fueron motivando a que más adelante algunos historiadores vayan reclamando o reconociendo, claro, ¿no? Esta le figura, valió el ¿no? reconocimiento. Claro, de su figura, ¿no? Heroica, y bueno, no hace mucho fue reconocido, creo que era la presidencia de Cristina Kirchner cuando se había elevado ese proyecto y es reconocido comandante post-mortem. Pero bueno, es un indio de las misiones jesuíticas. Es criado en las misiones. Exactamente, jesuíticas. Es un descendiente guaraní y una figura heroica hoy para la provincia. En Fundación Sol nos especializamos en brindar un servicio calificado en fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, modificación de conducta, apoyo escolar, estimulación temprana. Contactanos en Mariano Moreno 1029, San Miguel de Tucumán. Estamos dejando en funcionamiento este operativo donde la policía de Tucumán hoy va a cuidar y va a velar por la tranquilidad de cada uno de los que viven en San Pedro y también de cada uno de los que hoy nos visitan. Dejamos inaugurado este centro cívico. Hace mucho tiempo que no se hacía una obra de esta envergadura en San Pedro de Colalá. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Acá estamos en las escalinatas de lo que correspondería a la estructura central de la reducción jesuítica de
Santa Ana, que es el edificio principal y es el que tenemos acá adelante nuestro, que es la iglesia. Es un espacio enorme y, al igual que en todas las reducciones jesuíticas, ocupan el lugar central de las ruinas. Esta, a diferencia de las que podemos visitar después, es que tienen estas escalinatas por las cuales vamos subiendo. Las otras iglesias se encuentran al nivel del resto de las construcciones. Hacia adelante tenemos lo que correspondía a la iglesia, que tiene unas dimensiones increíbles, es muy grande, y tenemos que recordar que en esta reducción llegaron a habitar 4.500 personas, entre guaraníes y 2 o 3 curas jesuitas, que eran quienes conducían esta organización. Si seguimos mirando desde aquí hacia el resto de lo que correspondería a esta organización, a mano izquierda se encontraban las viviendas de los caciques, hacia el frente la vivienda del resto de los guaraníes, y hacia la derecha, donde vemos algunas ruinas todavía, algunas piedras que corresponderían a los cimientos de donde vivían el resto, digamos, los caciques se organizaban ahí en el cabildo, donde organizaban el sistema de gobierno, que era lo que nos comentaron que era un adelanto para la época, una pseudodemocracia donde ellos mismos iban rotándose para la organización y digamos, la conducción de estos pueblos. Y ahora vamos a ir avanzando hacia allá, donde tenemos otra de las construcciones importantes dentro de esta organización, que correspondía a la escuela. Donde los jesuitas se encargaban de evangelizar a los guaraníes y también de enseñar la lengua, más allá de también evangelizar. Una vez que concluían la enseñanza desde los 7 a los 12 años, que era evangelizadora y alfabetizadora, pasaban al siguiente edificio, que era la escuela de talleres. Ahí aprendían oficios: herrería, carpintería, orfebrería. Y aquí es cuando vamos llegando a lo que correspondería a la estructura de lo que es la escuela. La escuela donde todos estos 4.000 habitantes se formaban e iban homogeneizando la cultura. Aquí estamos observando la pared izquierda de lo que corresponde a la estructura de la iglesia, que está con los trabajos de apuntalamiento que se realizaron, según nos indicaron, en 1980, y que la idea de estas ruinas de Santa Ana son solo mantener con un posible interés arqueológico posterior, y no con refaccionar la arquitectura. Son las dos visiones diferentes que se van a observar en estas ruinas de Santa Ana, a diferencia de las ruinas de San Ignacio. Ahora estamos ubicados en lo que correspondería al ingreso al cementerio. El cementerio está hacia la derecha de la estructura principal que corresponde a la iglesia. Hasta 1980 se lo siguió utilizando. Los restos de los aborígenes se encuentran debajo de este cementerio, y dejó de utilizarse como tal porque, como requisito que imponía la UNESCO para ser considerado como sitio histórico y relevancia arqueológica, se dejó de utilizar como cementerio.
En Fundación Sol nos especializamos en brindar un servicio calificado en fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, modificación de conducta, apoyo escolar, estimulación temprana. Contactanos en Mariano Moreno 1029, San Miguel de Tucumán. Avanzan los trabajos de recuperación de caminos y canales en toda la provincia. Impulsamos la mejora de la red vial secundaria y terciaria para fortalecer la conectividad entre las localidades del interior tucumano. Además, intensificamos la limpieza de canales con el objetivo de mitigar los efectos de las tormentas. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo. Hemos visto en la sala anterior una maqueta que nos da una idea de cómo fue la planta urbana de la antigua misión jesuítica, y en esta sala siguiente tenemos una muestra de los distintos objetos que se fueron encontrando con tareas de excavaciones arqueológicas. En este caso una arqueología a nivel superficial. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la arqueología en gran escala también es un proyecto como más a futuro. Claro. Se puede ver de una profundidad de 30 sí, 20 o 30 centímetros, una arqueología muy exploratoria, y se fueron encontrando diferentes objetos, restos de herramientas, clavos antiguos, como pueden ver en aquel sector, pisos de cerámica, al estilo de las viviendas guaraníticas, troncos de la selva, y los techos eran de hoja de palmera. Y todas estas piezas que se fueron encontrando, ¿salieron de una sola investigación? No, fueron varias etapas, porque en la década del 80, si bien comenzó el proceso de rescate, ¿no? de desmalezar un poco el entorno, se hicieron relevamientos, se fueron localizando también en el entorno hacia afuera, en propiedades privadas, vestigios arqueológicos que responden a restos justamente de otras estructuras complementarias, como ser resto de capillas, estanques. Esas construcciones estaban en el entorno. Hoy todo eso sigue cubierto por vegetación. Lo que se ve en este sector, en esta sala concretamente, son objetos que se encontraron en algunas tareas, en algunas intervenciones que fueron realizándose por etapas, pero como en pequeña escala. La arqueología en gran escala sería más un proyecto a largo plazo. Un dato interesante sería de que aquí, por ejemplo, a futuro se podrían localizar las letrinas. Si pasan por Loreto es el único lugar donde van a poder ver letrinas. Para la época, allá por el año 1700, en el medio de la selva, era un pueblo con una infraestructura muy desarrollada, desde lo urbanístico, pero también en cuanto a los servicios. En este caso, con respecto al aspecto de la higiene, eran pueblos que ya contaban con letrinas. ¿Y actualmente tenemos en proceso alguna investigación de rescate? Actualmente no, porque la arqueología no es prioridad en este momento. La prioridad en las tareas son justamente realizar todos los trabajos para evitar el derrumbe en aquellos sectores donde hay debilitamiento de alguna estructura, alguna grieta en el muro. Hay muros que se fueron inclinando y estaban a punto de caer. Esos muros fueron apuntalados en la década del 90. Entonces, ¿qué sucedió? El paso del tiempo hizo de que los muros se debilitaran y avanzara también la vegetación, porque estos muros están apoyados una piedra sobre otra, pero también con arcilla en el interior. No encontraron cal en esta zona en ese momento, y el cemento no existía, entonces la arcilla fue como la opción para ir uniendo un material con otro, pero más que nada para rellenar o completar espacios también. En sí, la fuerza del muro viene representado por el ancho de este muro y por la estructura interna de madera. Aquí podemos observar algunas columnas que fueron recuperadas de la ciudad de Santa Ana, que había comenzado como una colonia en 1883. Cuando llegaron estos primeros pobladores, fueron reutilizando muchos materiales y trasladaron desde este sitio estas 4 columnas que son de piedra y cada una tiene una tonelada. En la fotografía podemos ver una de las columnas. Al momento que la estaban por traer, tomaron esa foto y justamente la retiraron de la plaza principal de la ciudad de Santa Ana.
estuvieron por muchos años en el centro de la ciudad. Se estima que estas columnas pertenecen a alguna estructura en particular. Se sospecha que sería justamente de un sector de importancia. Las casas de las familias guaraníes no tenían columnas tan elaboradas, tan estilizadas. Esto vendría a representar una columna de un sector de importancia. Y los sectores de importancia eran generalmente el colegio, la residencia, la iglesia, el cabildo. Pero hay que investigar, no hay un dato preciso de qué lugar fueron retiradas las columnas. Los colonos tampoco dejaron ningún tipo de documentación al respecto, entonces todo esto forma parte de un proceso de investigación a futuro. Dependerá también de alguna persona interesada en llevar adelante esta tarea de investigación. Pero todo esto tiene que ver con ese aprendizaje también de ideas de organización social, política, económica, los sacerdotes fueron transmitiendo a la par justamente de la tarea evangelizadora, que ese era el principal objetivo, incorporar al guaraní a la religión católica. Y desde ese aspecto, desde el punto de vista religioso, obviamente nunca dejó de ser una conquista espiritual, pero en otros aspectos va a ser todo un gran desarrollo, en lo social, lo político, lo económico, lo arquitectónico, lo militar inclusive, porque cada pueblo también tenía ejércitos. Todo esto fue despertando probablemente muchos temores. Eran pueblos muy desarrollados. También es cierto de que la Compañía de Jesús había acaparado mucho poder económico, político, militar, y en muchos casos eso no era bien visto. Entonces hay que mencionar un hecho interesante que pudo haber sido uno de los argumentos más fuertes quizás para determinar la expulsión, que fue la guerra guaranítica. Eso se ve reflejado en la película La Misión, en el final de la película La Misión, y esto es consecuencia de un tratado entre España y Portugal por Colonia de Sacramento. Resulta ser que Portugal había fundado Colonia de Sacramento en el año 1680. En 1750 se firma un tratado a través del cual Portugal devolvería la colonia y España entregaría a Portugal todo lo que hoy sería el sur de Brasil. En esa región quedaban 7 pueblos con 30.000 habitantes. Les dieron la orden a los sacerdotes jesuitas que se retiren, debían desalojar esa zona. Cuando transmitieron esta orden o esta noticia a la población nativa, se encontraron en un grave problema porque los guaraníes no estaban de acuerdo y se rebelaron justamente, tomaron sus armas, se generó una gran revolución que derivó en esa guerra. Y si bien los guaraníes perdieron esa guerra, esto en Europa despertó un gran temor probablemente, ¿no? Porque tomaron conciencia del poder político y militar que tenía la población guaraní. Y quizás fue uno de los argumentos también más fuertes, ¿no? Finalizamos el recorrido por las ruinas de Santa Ana para el programa Crónicas Tucumanas y la verdad que hemos salido muy contentos. Hemos tenido una visita guiada por Gillo Vera, que es el guía que nos acompañó en esta visita, y hemos aprendido mucho de Misiones, de las ruinas jesuíticas. Tenemos otras visitas pendientes a las ruinas de San Ignacio, que representa otra idiosincrasia de mantenimiento basado en la reestructuración de su arquitectura. También visitar en Tucumán las ruinas jesuíticas de Lules y vamos a poder hacer un análisis comparativo de las diferencias y las similitudes de estas dos ruinas jesuíticas. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva edición de Crónicas Tucumanas. Siempre recuerden seguirnos en nuestras redes sociales o en el canal número 13 de CCC. Municipalidad de Banda del Río Salí, hacia una ciudad ordenada, con obras para el crecimiento y desarrollo. El plan de urbanización en San Juan y La Tenia ya es una realidad, con nuevo pavimento y nuevas luminarias LED. Entre todos, hacemos Banda del Río Salí. Gonzalo Monteros, intendente. En Fundación Sol nos especializamos en brindar un servicio calificado en fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, modificación de conducta, apoyo escolar, estimulación temprana.
Contactanos en Mariano Moreno 1029, San Miguel de Tucumán.